Qué orgullo de carrera en el Giro de Italia. Definitivamente un hecho histórico para nuestro país. En ella, nuestro compatriota ecuatoriano Richard Carapaz llega en primer lugar. ¿Te imaginas todos los procesos físicos que hay en una carrera como esta? Cuando los ciclistas compiten en una prueba como esta, se produce una fuerza de fricción generada por la resistencia del aire con sus propios cuerpos. Usar ropa apretada y mantenerse agachados a su vehículo permite reducir este tipo de fuerza. Otro obstáculo que pueden tener los ciclistas es el peso de la bicicleta, la del mismo y la fricción originada por el camino. Es por eso que las bicicletas han cambiado su forma y ahora tienen unos buenos diseños que permiten aumentar la aceleración. De hecho, no se pierde. Hagamos un experimento. Junta las manos y frótalas, de manera que puedas vencer la fuerza de rozamiento entre ellas. De forma que el trabajo que realizas para conseguirlo se invierta en el aumento de un tipo de energía relacionada con la temperatura. A esta energía la vamos a llamar energía térmica. Y en la clase de hoy hablaremos sobre la conservación de la energía, rozamiento. Para comprender mejor la clase de hoy debes tener conocimientos previos sobre energía mecánica, energía potencial, energía cinética y trabajo. La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento y efectúa un trabajo negativo. Es una fuerza no conservativa, porque el trabajo que realiza entre dos puntos depende de la trayectoria seguida. El trabajo negativo de la fuerza de rozamiento produce calor y la deformación de los cuerpos a costa de una disminución de la energía mecánica. Se dice entonces que hubo una disipación de energía. Esta energía mecánica se transforma en otros tipos de energía. Esta no se destruye. La energía total siempre se va a conservar. El efecto del trabajo de rozamiento es la disminución de la energía mecánica del cuerpo sobre el que actúa. Consideremos un trineo en la cima de una colina. Imaginemos que tiene una energía total de 1000 joules. Si 400 joules de energía se pierden a causa de la fuerza de fricción, el trineo llegaría al fondo con una energía de 600 joules para usarlos en velocidad. No es posible recobrar los 400 joules perdidos en trabajo contra las fuerzas de fricción, así que la energía total E es menor que la energía total inicial. Además, aún hay que considerar el calor y otras pérdidas disipadoras en el proceso. Podríamos escribir la afirmación siguiente. La energía total inicial es igual a la energía total final más la pérdida debido a la fricción. En ecuaciones debería ser energía potencial inicial más la energía cinética inicial debe ser igual a la energía potencial final más la energía cinética final más el valor absoluto del trabajo contra la fricción. El trabajo realizado por las fuerzas de fricción siempre es negativo, de modo que ya hemos empleado las rayas verticales de valor absoluto para indicar que estamos considerando el valor positivo de la pérdida de energía. En las aplicaciones del mundo real no es posible dejar de considerar las fuerzas externas. Por tanto, es posible obtener un postulado aún más general del principio de la conservación de la energía, es decir, masa por gravedad por altura inicial más un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado debe ser igual a la masa por la gravedad por la altura final más un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado más el valor absoluto de la fuerza cinética de fricción. Observa que se ha sustituido el término que denota la pérdida de energía por el valor absoluto del trabajo realizado por una fuerza cinética de fricción ejercida a lo largo de la distancia X. ¿Qué te parece si hacemos un ejercicio para practicar lo aprendido hasta ahora? Una chica baja en su monopatín una rampa. Parte del reposo desde una altura de 2 metros. Si en el punto más bajo alcanza una velocidad de 5,8 metros sobre segundo, ¿qué trabajo realiza la fuerza de rozamiento sabiendo que la masa del sistema chica monopatín es de 60 kilogramos? Nuestros datos son altura 2 metros, velocidad inicial 0 metros sobre segundos, velocidad final 5,8 metros sobre segundos, la masa del sistema 60 kilogramos. Aplicando la ecuación anteriormente vista, vamos a tener que la masa por la gravedad por la altura inicial más un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado
debe ser igual a la masa por la gravedad por la altura final, más 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, más la fuerza cinética de fricción. Haciendo cero la velocidad inicial y la altura final, vamos a obtener lo siguiente. Masa por gravedad por altura inicial va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, más la fuerza cinética de fricción. Entonces, en la clase de hoy hemos aprendido: energía total inicial es igual a la energía total final más la pérdida debido a la fricción. El trabajo de la fuerza de fricción siempre va a ser negativo. La energía de un sistema siempre va a ser constante, aun cuando esta energía se transforme de una forma a otra dentro de este sistema. El postulado general del principio de conservación de la energía se puede escribir de la siguiente manera: la masa por la gravedad por la altura inicial más 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado debe ser igual a la masa por la gravedad por la altura final más 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado más el valor absoluto de la fuerza cinética de fricción. Al igual que al andar en bicicleta, cualquier desplazamiento produce fricción. Si no, observa cuánta energía se pierde al caminar debido a esta. Y hasta aquí la clase de hoy. Seguro que estos conocimientos adquiridos en esta clase los podrás utilizar en tu vida diaria. ¿Sabías que hay un hielo que se quema? Se conoce como hidrato de metano. Se considera que las reservas de esta sustancia en todos los océanos del planeta son el doble de carbono si juntásemos todo el petróleo, el carbón y el gas natural del planeta. ¿Quieres saber cómo son los enlaces de esta sustancia? Hola, soy tu profe youtuber de química y en nuestra clase de hoy hablaremos sobre la estructura y los enlaces del carbono. Para entender mejor la clase de hoy, debes conocer sobre el átomo del carbono, enlaces químicos, orbitales moleculares y geometría molecular. El carbono es el elemento más ampliamente distribuido en la naturaleza. Muchos compuestos de uso cotidiano se han formado gracias a que el carbono tiene la facultad de unirse uno con otro, formando así largas cadenas. Esta propiedad hace que el carbono tenga casi un número infinito de productos, siendo los más comunes los que contienen carbono e hidrógeno. Para estudiar este tipo de compuestos debemos comprender cómo son los enlaces carbono-carbono, que es justamente lo que veremos en este video. El carbono, elemento fundamental de los compuestos orgánicos, es un elemento tetravalente, es decir, forma 4 enlaces covalentes a partir de los cuales pueden formar cadenas de longitud y ramificaciones variables. Estas cadenas además suelen contener hidrógeno, de aquí que los compuestos orgánicos están formados por cadenas hidrocarbonadas. El carbono está constituido por 6 protones y 6 electrones. Su configuración electrónica muestra que hay 4 electrones en su última capa, faltándole otros 4 para completarla, para lo cual podría ganar o perder 4 electrones. Por ello, el carbono tiende a compartir 4 electrones mediante enlaces covalentes. La configuración electrónica del carbono es la siguiente: 2 electrones en el orbital 1s, 2 electrones en el orbital 2s y 2 electrones en el orbital 2p. Los orbitales atómicos se pueden combinar dando lugar a lo que se conoce como hibridación. Este proceso genera varios orbitales híbridos que mantienen las características combinadas de sus orbitales originales. Hibridación sp3. Se combina un orbital s con los 3 orbitales p. Estos orbitales son idénticos entre sí pero diferentes de los originales, ya que contienen características de los orbitales s y p combinados. En este tipo de hibridación se forman 4 enlaces sencillos. Hibridación sp2. En este tipo de hibridación se combinan 2 orbitales p con un orbital s, formándose 3 orbitales híbridos sp2. El átomo de carbono forma un enlace doble y 2 enlaces simples. Hibridación sp. En este tipo de hibridación se combina un orbital s con un orbital p. En este tipo de hibridación el carbono puede tener un triple enlace. Los tipos de enlaces pueden ser simples, dobles y triples. Los enlaces simples entre carbono y carbono dan origen a las moléculas o compuestos saturados, mientras tanto que los enlaces dobles y triples entre carbono y carbono dan origen a las moléculas o compuestos insaturados.
El enlace simple es un enlace sigma de hibridación sp3. Se forma por compartir un electrón y forma un ángulo de enlace de 109,5 grados. Esto hace que se genere una disposición tetraédrica, en donde el carbono se ubica en la parte central y los enlaces se dirigen hacia los vértices. Un ejemplo de este tipo de enlace puede ser la molécula de metano. El enlace doble se forma por la unión de un átomo de carbono compartiendo dos electrones con otro átomo, formando un ángulo de enlace de 120 grados, formando una geometría triangular. Un ejemplo de este tipo de enlace se puede ver en la molécula de etano. El enlace triple se forma por la unión de un átomo de carbono con otro átomo de carbono compartiendo tres pares de electrones, formando un ángulo de enlace de 180 grados de geometría lineal. Un ejemplo de este tipo de enlace se puede ver en la molécula de etino. Y ahora que mencionamos al metano, ¿cómo era el hielo que se quemaba? El hidrato de metano son moléculas de metano, producto de la actividad bacteriana, que quedan atrapadas en una jaula de agua congelada a determinadas condiciones de presión y temperatura. Cuando se le acerca el fuego, se derrite el agua y se libera el metano, que es un gas altamente inflamable. Por eso este hielo se quema. En la clase de hoy hemos aprendido que el enlace carbono-carbono es un enlace covalente entre dos átomos de carbono en una molécula orgánica. La forma más común de presentarlo es el enlace simple, que es un enlace sigma que se forma al compartir un par de electrones. Cuando el carbón tiene una hibridación sp3 puede formar cuatro enlaces simples. Un enlace doble está formado por un enlace sigma y un enlace pi que en total pueden compartir dos pares de electrones. Requieren de un orbital híbrido sp2 y un orbital p de cada átomo. Un enlace triple está formado por un enlace sigma y dos enlaces pi, que en total comparten tres pares de electrones. Requieren de un orbital sp y dos orbitales p de cada átomo. Y hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Estoy seguro que estos conocimientos compartidos te serán de gran utilidad y que los podrás aplicar en tu vida diaria. Hasta la próxima.